Asociación Camino Anima Mundi presenta. A ver, imaginemos por un momento a una persona que en apariencia lo hace todo bien. Ajá. Trabaja de sol a sol, se desvive por ayudar en su comunidad, participa en todas las actividades posibles, reza a diario y sin embargo en secreto vive profundamente amargada. Claro, un clásico. Sus gestos de servicio están cargados como de un reproche silencioso, y esa entrega suya esconde una necesidad casi tiránica de controlar a los demás. Sí, de dominar el entorno. Exacto. ¿Cómo es posible que las acciones más intachables, las más santas, escondan a veces una fuerza tan tremendamente destructiva? Pues bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Encantado de estar aquí para este recorrido. Nuestra misión en esta exploración es adentrarnos en una de las reflexiones, yo diría, más fascinantes y necesarias que podemos hacernos hoy en día. Nos basamos en el librito número 9 de Camino Anima Mundi. Un texto interesantísimo, la verdad. El título es El mal y la descentración. Sombra, mentira, demonios interiores y resistencia al logos. Y es que vamos a abordar un problema del que adolece gran parte de la espiritualidad contemporánea. Totalmente. Porque vivimos en una época de extremos muy marcados. Así es. Por un lado tenemos esa espiritualidad ingenua, casi tóxica en su positividad, que solo sabe hablar de luz, de crecimiento personal y de vibraciones altas. Y que se queda paralizada, claro, cuando la tragedia o la crueldad golpean de verdad. No saben qué hacer con eso. Eso es. Y por otro lado vemos una fijación enfermiza, súper supersticiosa, que ve demonios escondidos debajo de cada piedra y vive en un estado de paranoia constante. Madre mía, sí, una angustia tremenda. Pues el objetivo de nuestro encuentro de hoy es encontrar una lucidez sobria, una mirada profundamente cristiana y encarnada. Queremos mirar de frente cómo opera realmente la oscuridad en la experiencia humana cotidiana. Eso es fundamental, sin reducirla a un mero trauma psicológico, pero tampoco idolatrando su poder, claro. Y es vital establecer este tono contemplativo desde el primer segundo. Claro. Porque la tradición bíblica, desde luego, no ignora esta gravedad. Si recorremos las Escrituras, desde el relato del Génesis hasta las visiones del Apocalipsis, pues nos encontramos con que el mundo y el corazón humano son el escenario de una lucha muy real. No es una metáfora vacía, vamos. Que va. Hay un combate por el sentido, por proteger el rostro del prójimo, por la verdad y por la fidelidad. Pero la premisa central que va a guiar esta exploración es muy clara. ¿Cuál sería? Que el mal no es un destino último. Es una realidad, por supuesto que sí, pero el cristianismo lo desenmascara, le quita el disfraz, lo atraviesa y lo sitúa bajo el juicio del crucificado y resucitado. O sea que no estamos aquí para recrearnos en el morbo de la oscuridad. Exacto. Estamos para iluminar su mecanismo con el logos, con la luz de la verdad, para entender cómo desarticularlo. Vale, pues para desarticular algo, primero tenemos que entender exactamente de qué está hecho. Al preparar este análisis, me venía a la cabeza una analogía para visualizar cómo opera esto en nosotros. A ver, cuéntame. Imaginemos que el mal es como un hacker informático. Un hacker, por definición, no crea código nuevo desde cero, ¿verdad? Claro. No inventa un sistema operativo brillante. Exacto. Lo que hace es encontrar una vulnerabilidad. Secuestra a programas buenos que ya existen en nuestro sistema interno y los retuerce. Programas como nuestro deseo innato de justicia, nuestra hambre de ser amados, nuestra necesidad de crear vínculos. Eso es. Los reprograma para que, en lugar de generar vida, funcionen en nuestra contra. Pues fíjate que es una analogía que encaja a la perfección con la visión que estamos abordando, porque nos aleja de inmediato de cualquier forma de dualismo. Ajá. Lo que resulta fundamental comprender aquí es que el mal no es una especie de Dios oscuro, rival y en igualdad de condiciones con el Dios luminoso. El mal carece de plenitud ontológica. Frena un momento ahí, porque aquí es donde a veces nos perdemos en terminología, y eso de la plenitud ontológica suena a clase de filosofía pura y dura. Ya, puede sonar un poco denso. Básicamente, lo que estamos diciendo es que el mal no es una cosa en sí misma, ¿verdad? No tiene sustancia propia. Es solo la corrupción de algo que ya existía, como el óxido, que no puede existir sin el hierro. Exactamente eso. Carece de plenitud ontológica significa que no tiene ser propio. No puede crear un mundo verdadero, no puede engendrar comunión, o sea, no tiene la capacidad de dar vida. Entendido. Siguiendo tu analogía, es un parásito. La definición que manejamos en el texto es la de una deformación activa.
Fíjate que muy raras veces la oscuridad se va a presentar en estado puro, de forma grotesca. Claro, no te va a decir, hola, vengo a destruir tu vida. ¿Qué va? Lo que hace es tomar algo legítimo y reorganizarlo. Así es como, por ejemplo, una crueldad despiadada llega a disfrazarse y a justificarse ante el espejo utilizando un lenguaje de justicia estricta. Madre mía. O como una voluntad férrea de control absoluto sobre la vida de un hijo o de una pareja se disfraza y se llama a sí misma cuidado o protección. Y aquí es donde entra el mecanismo, el motor operativo de todo este hackeo, la mentira. Eso es. La mentira es el corazón mismo de esta deformación. Y ojo, no estamos hablando de decir una mentira piadosa porque llegas tarde a una reunión. No, no, para nada. Hablamos de algo estructural, de un engaño que altera nuestra percepción de la realidad desde la raíz. Así es. Esta deformación necesita mentir para sostenerse en pie. Miente sobre quién es Dios, miente sobre quién es el prójimo, y de manera devastadora nos miente sobre nuestro propio corazón. Totalmente. Si nos fijamos en la serpiente del relato del Génesis, su táctica es el paradigma absoluto de esto. La serpiente no obliga a Eva a hacer nada por la fuerza. No hay coacción física. No le pone una pistola en la cabeza. Claro. Lo que hace es introducir con muchísima sutileza una interpretación falsa de la realidad. Siembra una pequeña sospecha. Esa frase de verdad Dios os ha dicho que no comáis? Exacto. Desliza la idea de a lo mejor es que no quiere que seáis como Él. Y ahí introduce la desconfianza hacia el Creador. Jesús retoma esta misma línea cuando define esta fuerza como padre de la mentira. ¡Qué fuerte! Porque esta mentira no es un simple error matemático, es un acto espiritual que corta, que deforma nuestro vínculo de confianza con la vida. Y para bajar esto a la realidad de un martes por la mañana, me parece fascinante pensar en esas mentiras operativas que todos llevamos instaladas. Uy, sí. Frases silenciosas. Frases que nos decimos en silencio, que damos por verdades absolutas, pero que en realidad son el veneno que sostiene a este parásito. Totalmente. ¿Cómo cuáles dirías? Pues cosas como, si no controlo hasta el último detalle de mi entorno, voy a desaparecer, todo se va a hundir. O esa tan común de nadie me va a querer si no soy constantemente útil, si no estoy sirviendo a todas horas. Esa es muy típica, ¿sí? O incluso perversiones religiosas, como callar frente a un abuso es ser humilde, confundiendo una sumisión destructiva con la virtud cristiana. Exactamente. Detectar este código malicioso, nombrar estas mentiras, parece el paso cero e indispensable para empezar a limpiar el sistema. Absolutamente. Y si la mentira es la semilla que se planta en la tierra del alma, la descentración es el árbol inmenso que crece a partir de ella. La descentración. Sí, porque esas frases silenciosas que acabas de mencionar no se quedan flotando en el vacío de la mente. Reorganizan la vida entera de la persona en torno a un eje completamente distinto. Sobre eso de la descentración, aquí es donde tengo que hacer un poco de abogada del diablo, porque me cuesta reconciliar esto. A ver, dime. Volvamos a la persona de la que hablábamos al principio. Si vemos a alguien sirviendo a los demás incansablemente en un comedor social, limpiando lo que otros ensucian, mordiéndose la lengua para no discutir, nuestro instinto natural es decir, bueno, esa es una buena persona, es casi un santo. Decir que esa persona podría estar totalmente alejada del logos, de la verdad, y operando desde un centro oscuro, suena casi injusto. Te entiendo. ¿No estamos hilando demasiado fino o juzgando intenciones que no podemos ver? Pues esa incomodidad que sientes es precisamente la gran aportación de entender la descentración, porque rompe nuestros esquemas morales de superficie. Ya. No estamos hablando de actos perversos evidentes como robar o agredir que saltan a la vista. Hablamos de vivir desde un centro falso. Esa persona que describes, que sirve incansablemente, puede estar haciéndolo, sí. Físicamente lo hace. Pero su motor ya no es el amor genuino, ya no es la comunión con el otro. Su centro, de forma totalmente silenciosa y a veces inconsciente, ha sido ocupado por otra cosa. Por ejemplo, Quizás por una herida de la infancia no sanada que le grita que tiene que comprar el amor de los demás con favores, o por una necesidad devoradora de ser vista como la salvadora del grupo. ¡qué duro! O incluso por una pureza narcisista que, en el fondo, la hace sentirse moralmente superior a todos esos desagradecidos a los que sirve. Entiendo. O sea, la acción externa es impecable, prepara el café y limpia las mesas de maravilla, pero internamente le está pasando una factura cósmica a todos los presentes. Exactamente, se respira en el ambiente.
Lo que importa no es la fachada de la casa, por muy bonita y recién pintada que esté, sino sobre qué cimientos exactos está construida. Fíjate en las implicaciones vitales inmensas que tiene esto. Nos vacuna contra el moralismo superficial con el que solemos juzgar el mundo. Ya no basta con mirar la apariencia de la obra y aplaudir. Claro. La pregunta fundamental, la que escruta el corazón ante la mirada de Dios es: ¿desde qué centro estoy viviendo? Cuando el eje vital está descentrado, cuando mi yo herido ocupa el lugar del logos, toda la vida queda ligeramente torcida. O sea que hasta las obras más nobles se manchan. Quedan teñidas por ese afán de autojustificación. Este es el verdadero e invisible drama espiritual que subyace a nuestra cotidianidad. Vale, acepto el concepto, entiendo que la mentira instala ese centro falso, pero si soy una persona que en el fondo intenta hacer el bien, ¿de dónde saca la energía ese centro falso para operar sin que nos demos cuenta? Muy buena pregunta. Porque ese resentimiento del que hablábamos al servir el café no surge de la nada. Esto nos obliga a descender un poco más profundo al territorio de lo que en el texto se llama la sombra. Y aquí es donde la psicología y la visión contemplativa cristiana se dan la mano de forma muy sobria, sin aspavientos. A ver. La sombra se refiere a todos esos impulsos, heridas, necesidades, niveles de agresividad o vergüenzas profundas que no han sido reconocidos, que hemos escondido debajo de la alfombra. Porque no encajan con la imagen de buen cristiano, ¿no? Eso es. Fíjate que una espiritualidad demasiado idealizada, de esas que exigen perfección constante y una sonrisa perpetua, genera muchísima sombra. Totalmente. Porque enseña a las personas a parecer buenas antes que a ser verdaderas. Y lo que se reprime no desaparece mágicamente, simplemente pasa a operar desde la clandestinidad. Me cuadra muchísimo. Si reprimes sistemáticamente la tristeza porque crees que la fe te obliga a estar siempre eufórico, esa tristeza no acogida brota más tarde como acedia, como una pesadez espiritual insoportable y un cinismo frío. Madre mía. O si reprimes el orgullo natural para forzar una humildad de escaparate, termina exhibiéndose en forma de una vanidad piadosa, juzgando a los que no rezan tanto como tú. Pues me gusta imaginar la sombra no tanto como ese típico sótano oscuro del que habla a veces la psicología barata, sino más bien como un jardín salvaje en la parte trasera de nuestra casa. Qué buena imagen. La tierra, las plantas naturales, incluso las zarzas, no son malas en sí mismas, son parte de la geografía del jardín. El problema es el abandono, ¿verdad? Claro, dejar de mirar hacia allí. Si nunca sales a ese jardín, si nunca lo riegas ni lo podas a la luz del sol, unas malas hierbas invasoras van a empezar a asfixiar a los manzanos y a los rosales. Sí, se vuelve todo un caos. Entonces la gran pregunta aquí, y creo que es el punto de inflexión, es ¿cuándo ese jardín abandonado, esa sombra natural que todos tenemos, cruza la línea y se convierte en lo que podemos llamar demonios interiores? Esa distinción es vital para no caer en paranoias ni supersticiones. La sombra por defecto no es demoníaca. Vale. A menudo contiene partes de nuestra propia historia que han sido maltratadas. Vulnerabilidades que, de hecho, lo que requieren es que nos acerquemos con ternura, cuidado y la luz sanadora de la verdad. No con un látigo. Exacto. Pero volviendo a tu jardín, si esa zona queda muchísimo tiempo fuera de la conciencia, lejos de la oración, en el más absoluto aislamiento, se vuelve un terreno inmejorable para ser colonizado. Por ese parásito del que hablábamos. Eso es. Por esas malas hierbas parasitarias. Ahí es cuando nacen los demonios interiores. Y repito, no hablamos de entidades con cuernos de película de terror. Claro, no es el exorcista. Para nada. Hablamos de configuraciones extremadamente estables y destructivas dentro del alma. Hablamos de un cinismo crónico que ya no te deja ver la bondad en nadie. Qué pena más grande. O de la victimización adoptada como una identidad absoluta. Eso de yo soy el que siempre sufre, todos me atacan. O del orgullo espiritual inquebrantable. Estos actúan como pequeños reinos autónomos dentro de la persona. Con voz propia. Sí, con su propia voz, exigiendo sacrificios y destruyendo los vínculos con los demás. El discernimiento pastoral aquí es clave. No debemos demonizar nuestra fragilidad humana. Pero tampoco podemos pecar de ingenuos llamando una parte de mí que debo aceptar y abrazar a aquello que ya es una estructura de posesión que está machacando mi vida y desfigurando el rostro de quienes me rodean. eso es escalofriante. Y nos lleva a dar un paso aún más audaz en este recorrido. A ver, cuéntame.
Porque si esta deformación activa puede colonizar el jardín trasero de nuestras heridas individuales, resulta que también puede apoderarse de los espacios comunitarios más sagrados. Ah, sí, por supuesto. Y tengo que admitir que adentrarse en la idea del mal religioso es enfrentarse a algo demoledor. Es la idea de que la oscuridad más peligrosa no está fuera, en los infractores evidentes o en los criminales. No, a veces está muy cerca. Está atrincherada dentro de la religión misma, vistiendo hábitos o dirigiendo retiros. Es lo que conocemos como el autoengaño espiritual. Y ocurre precisamente cuando lo sagrado, el lenguaje de Dios, es capturado por ese centro falso, por ese hacker del que hablamos al principio. Madre mía, usar a Dios para eso. El ego de la persona, o de un líder en este caso, utiliza a Dios, utiliza la obediencia, utiliza los sacramentos para afirmarse a sí mismo y ejercer dominio. Qué peligroso. La alerta que se nos lanza en el texto aquí es máxima, por el inmenso daño que esto causa. Es un mal que hiere en nombre del amor. Es que no hay nada más destructivo en la experiencia humana. Desfigurar el rostro del Padre, presentar a un Dios controlador y castigador, simplemente para justificar la tiranía o el abuso psicológico sobre el prójimo. Totalmente. Pensemos en cómo una relación de dirección espiritual, que debería ser un acompañamiento hacia la libertad, puede mutar sutilmente hacia el control absoluto de la conciencia. Exacto. Es una perversión de la ayuda. Y esto no se queda solo en dinámicas de dos personas. Hay otro término técnico en el librito, el concepto de palaios, que apunta a las estructuras colectivas. Eso es muy interesante. Porque a veces, la persona no es que sea el origen del mal, es que el aire que respira en su entorno es tóxico. El mal adquiere un cuerpo histórico y social. Sí, el palaios es literalmente lo viejo, el hombre viejo, el sistema corrupto que se resiste a la vida nueva. Ajá. Si conectamos esto con la realidad de nuestras comunidades o trabajos, vemos que el mal se encarna en instituciones, en vocabularios compartidos, en dinámicas de grupo. Dinámicas que normalizan la humillación, por ejemplo. Exacto. O que cultivan un ambiente donde la sospecha es la regla. Reconocer esto es profundamente liberador para quien escucha. ¿Por qué liberador? Porque alivia esa falsa culpabilización puramente individual. A veces la persona está luchando sinceramente, intentando ser fiel al logos, intentando amar. Sí. Pero respira día tras día una atmósfera institucional en su parroquia, en su familia o en su oficina que está profundamente descentrada. No es que se esté volviendo loca. Es la estructura la que está operando desde la mentira. Eso es. Vale, tras este diagnóstico tan profundo y, reconozcámoslo, un poco descarnado sobre la mentira, la sombra y el mal religioso, es imperativo que hablemos de la respuesta. Por supuesto, hay que dar luz. Porque cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo podría sentirse acorralado. Si el mal es tan sutil, si hackea hasta nuestras buenas intenciones, ¿cómo se resiste a toda esta maquinaria sin caer en una vigilancia obsesiva y agotadora? Sería invivible, claro. Me tranquiliza mucho ver que las herramientas de combate espiritual que se proponen no son técnicas para convertirse en un guerrero de luz invulnerable. No son entrenamientos ninja. Exacto, no van de ser un Jedi espiritual que no siente nada. Son acciones tremendamente encarnadas, casi aburridas en su cotidianidad. A ver, dame ejemplos. Pues nombrar las cosas por su nombre real sin eufemismos, pedir perdón concretamente, salir físicamente del aislamiento y buscar a un amigo. Usar el canto para romper la rumiación mental, hacer el examen de conciencia al final del día. Acciones, vamos, muy humildes. Y esa humildad es el puente directo a la cima teológica de toda esta visión. Todo este combate no tiene ningún sentido, ni funciona, sin mirar la forma en que Cristo se enfrenta al mal. Claro, el modelo definitivo. Lo que resulta verdaderamente fascinante y muy contraintuitivo es que Jesús no pelea utilizando las armas de su enemigo. El mal siempre quiere arrastrarte a su terreno. Sí, que respondas igual. Pero Cristo, en el desierto, rechaza un mesianismo basado en el poder aplastante. Y en la cruz, que es el momento de máxima condensación de odio, de mentira, de la acción de ese antilogos o antisentido. ¿Qué hace él? Él hace algo inaudito. No devuelve odio. No absorbe el veneno para escupirlo de vuelta. No se deja fascinar ni atrapar por la lógica destructiva de sus verdugos. ¡Qué grandeza! El verdadero combate cristiano, por tanto, no es una técnica de autoayuda para ser más fuertes. Consiste simple y llanamente en dejar que esa forma de Cristo, esa manera de estar en la realidad, ocupe el centro de nuestra vida. ¿Y qué significa esto un martes por la tarde?
que cuando recibes un correo insultante o un desprecio en tu comunidad, tu victoria no consiste en responder con un argumento más hiriente que te haga sentir poderoso. Desde luego que no. El triunfo real no es la invulnerabilidad, es ser capaz de sostener esa incomodidad, no devolver el golpe desde el resentimiento y responder desde la verdad. Es adquirir una mayor semejanza con el Hijo. Exacto. La integración auténtica de nuestras zonas oscuras, la limpieza de ese jardín salvaje, exige siempre verdad y cruz. Como advierte esta sabiduría contemplativa, no toda oscuridad debe ser mimada. Bajo esa excusa moderna de tengo que fluir e integrar mi lado oscuro, no. No. Hay mentiras y demonios interiores que deben ser resistidos con firmeza absoluta. Pero cuando resistimos permitiendo que el centro verdadero de nuestro corazón sea restaurado, cuando optamos por menos autojustificación y por un poco más de compasión, Ahí es donde está la clave. estamos participando aquí y ahora de la victoria silenciosa de Cristo. Pues para ir cerrando nuestro recorrido de hoy, creo que podemos recapitular este inmenso paisaje de una manera muy orgánica, donde una verdad se dice en voz alta y le quita el disfraz a la mentira, Así es. donde una herida profunda es mirada con compasión y deja de gobernar nuestras reacciones en secreto, donde, en definitiva, la luz del Logos recupera el centro del jardín de nuestra alma. Ahí el mal pierde su fuerza. Ahí el mal, aunque siga ladrando fuera, empieza a perder su territorio, empieza a asfixiarse. Ahí es donde realmente comienza la Pascua en la vida de una persona. Belleza de cierre. Totalmente de acuerdo. Y nos gustaría dejar a quienes nos acompañan hoy con una última reflexión, algo para rumiar en los próximos días. Viendo que esta deformación activa, este hacker, necesita imperiosamente del anonimato, de las sombras y del silencio cómplice para operar y descentrarnos, Ajá. ¿qué pasaría si, a partir de hoy, decidiéramos iluminar con la luz del Logos no las grandes tragedias inalcanzables del telediario, sino esas pequeñas frases silenciosas, esas mentiras en miniatura que nos decimos al espejo cada mañana y que son las que realmente intentan usurpar el centro de nuestra existencia? Pues yo estoy seguro de que veríamos muchísimos milagros cotidianos. Para continuar esta conversación y profundizar en este camino, la invitación queda abierta a comunicarse con la asociación a través del correo quiero@caminoanimamundi.org.